La Cataluña que ignoran, a la que quieren convertir desde el mismísimo patio de la escuela a su ultranacionalismo cultural y lingüístico, aparecerá. Aparecerá como aparecieron cientos de miles de ciudadanos catalanes con miles de banderas constitucionales por las calles de Barcelona tras la cívica alegría del deporte. Esos cientos de miles de ciudadanos inexistentes hasta la explosión de júbilo del domingo por la noche por el triunfo de España en la Eurocopa, eran reales, siempre han sido reales, como sus banderas, pero ustedes se han empeñado en ocultar su existencia, convencerles de que su cultura era bastarda y extranjera. Mientras en muchos ayuntamientos tienen a la bandera española todo el año en la lavandería y fuerzan vergüenzas, complejos y complicidades desde el Gobierno de la Generalitat, desde este Parlamento, desde TV3, Cataluña Radio y demás medios públicos y subvencionados, hay una Cataluña real, humillada hasta el hastío. ¿Por qué creen que docenas de intelectuales han firmado este manifiesto por una lengua común? ¿Quiénes han denunciado la limpieza lingüística y desde dónde? ¿Cómo se atreven a decir que es porque no conocen Cataluña? ¿Dónde vivimos? ¿En qué parlamento hemos denunciado antes y denuncio ahora mismo la exclusión cultural y lingüística de millones de ciudadanos de Cataluña? Miren, no nos aten más con más leyes. Cataluña es un lugar maravilloso donde pueden convivir los ciudadanos de lenguas diferentes. Aguanten unos años más. Den tiempo a que la educación universal haga posible a que todos los ciudadanos que han estudiado en Cataluña tengan un conocimiento excelente de los dos idiomas oficiales sin que consideren a ninguno de ellos extranjero. No hagan nada, solo tienen que esperar, dejen en paz a la gente. Dejen que los sentimientos culturales sean compartidos y no resulte una ofensa para nadie salir a la calle envueltos en una bandera o en otra, con las dos o sin ninguna, para festejar el azar de la fortuna. Acabo, señor presidente. Hoy quiero traer a esta Cámara a todos los ciudadanos invisibles que en la noche mágica del domingo ocuparon calles y plazas de todos los pueblos y ciudades de Cataluña, envueltos en miles de banderas españolas y una desbordada sensación de libertad. Por ellos y con la humildad de quien es consciente de la intrascendencia y fatuidad de toda afirmación nacional, quiero pronunciar sin interjecciones y en nombre de la alegría compartida, ¡viva España! Bueno, buenas tardes. Nos encontramos hoy aquí en Valencia. Evidentemente, ya lo decía ella, lo que nos reúne hoy aquí es la presentación de la reedición de un libro con formato de novela y publicado con seudónimo hace la friolera de 30 años, intitulado Extranjeros en su país, de plena vigencia. Vaya sabiduría la del autor, Antonio Robles, aquí lo tenemos. Léanlo sin falta. En él irán de la mano de Elías, junto al maestro Adrián, quizá el otro yo de Antonio, descubriendo la realidad del genocidio que se estaba produciendo en Cataluña. Se trata de un libro esencial para comprender la realidad que acosa y pervierte nuestra vida en común, la democracia. Sí, Antonio es santo y seña de la mejor Cataluña, esa que no se ha dejado seducir por los cantos de las sirenas nacionalistas y que ha trabajado y lo sigue haciendo para conducir a buen puerto el futuro de su tierra, luchando con las tempestades de un mar hostil, esas tempestades propias de nuestro Mare Nostrum, que adquieren repentinamente una fuerza inusitada a la que sigue una calma bañada por el sol, proponiéndonos la alegría de vivir en sus orillas. No sé, amables lectores, si cayeron en la cuenta de que el nombre del mar, el Mediterráneo, se encuentra en muchas de las páginas de su maravilloso libro, y siempre como paisaje consolador ante las desavenencias humanas generadas por el poder y por el dinero. Nos acompaña Julio Valdeón, licenciado en Historia, uno de los mayores valores del mundo de la literatura y del periodismo. Premio Cosío del Periodismo del 2011, colaborador del diario El Mundo, y fue corresponsal del diario Este en Nueva York, donde vivió varios años. En su faceta de novelista recibió el Premio de Ciudad de Salamanca en 2005 de novela. Anson le reconocía como un excelente novelista y citaba dos de sus novelas, y Mueran el fulgor y los cuerpos y Palomas eléctricas. Valdeón denuncia sistemáticamente la farsa nacionalista,
y se adorna además con artículos sobre música, Springsteen, Elvis y otros más. Su amigo, el Arcadi Espada, hablaba de él y decía: he aquí un muchacho que leyó, viajó y que escribe. La suma elegancia de su rabia y ese hondo respeto por los viejos. La presencia de ambos va a suscitar un diálogo abierto y deliberativo que nos ayudará a vislumbrar los aspectos sustanciales de nuestro autor. Robles es un personaje complejo, diputado del Congreso en su momento por Ciudadanos, del que fue su primer secretario general y además primer presidente de la TOLE, la Asociación de la por la Tolerancia. Estamos ante un hombre íntegro, diríamos que de centro izquierda, aunque no me gusten a mí las etiquetas, y fiel defensor de la razón como buen ilustrado que es. Nadie como Julio va a ser capaz de mostrarnos esa complejidad del personaje que nos acompaña, de nuestro invitado especial. Seguí a Julio con enorme placer en el libro que publicó con Félix Ovejero, La razón en marcha, otro de los grandes catalano-charneos. En él se mostraba pleno de autoridad y dotado de recursos e imaginación para descubrirnos la enorme talla intelectual de Félix. Hoy vamos a asistir aquí mismo a algo similar con otro grande, con Antonio Robles. Y al final, yo mismo arrodillado frente al Toril, en la Plaza Amarilla de Albero y con el traje de luces rojo y negro, a puerta gallola, a la espera del noble animal, la palabra, para que me permita dar unas pinceladas subjetivas siempre sobre lo que ha ocurrido en este rincón menor, que es como denominaba Cavafis a su ciudad, y en mi comunidad, en mis pueblos como el de Adrián, con gallinas, huevos, fresas, naranjas y hasta un precioso cerdito que nos proveía de embutidos en la casa Peiral, la casa familiar, procurando aportar siempre en el seno de lo civil aquello lo que decía tu abuelo, Julio, a tu padre, antes de ser fusilado. Dice: y cuando sea mayor y le gusten las novelas, pon mucho cuidado en las que lleguen a sus manos, procurando siempre que sean de autores avanzados y universales. Y, cómo no, reivindicando el ideal ciudadano y las ideas ilustradas. Tengo que nombrar al editor, Gonzalo Sichan, de Última Línea, y a José Luis Lacalle, que me embarcó en esta tarea. A ambos, mi más sincero agradecimiento. Y a todos ustedes que han venido a conocer de cerca y de primera mano al mito Robles. Y aunque no les puedo nombrar uno a uno, como a mí me gustaría, porque el tiempo nos pesa como una losa, dense por abrazados, porque saben que cuentan con nuestra estima. La de Sociedad Civil Valenciana, nacido al albur de lo que ocurrió en Barcelona, hace 5 años, y que humildemente ha llevado una notable realización de actos y presentaciones en las que siempre ha planeado la benéfica sombra de los héroes que han sufrido en sus propias carnes, y especialmente en Cataluña, a ese nacionalismo excluyente. Y ya sin más le doy la palabra a Julio Valdeón, para que inicie el diálogo. Me parece que agradecer por esta invitación a Cristina, por supuesto, cofundadora y codirectora de este maravilloso Lava y autora de un documento asombroso, que es una serie de entrevistas documentales absolutamente espectacular con muchos o con prácticamente todos los protagonistas de la resistencia contra el nacionalismo en Cataluña. Gracias, por supuesto, a Fernando, presidente de Sociedad Civil Valenciana, que nos acompaña hoy y que nos ha dedicado estas palabras tan cariñosas y con el que espero pues, que ahora propiciar un debate atractivo e interesante. Gracias por su trabajo, por el de la entidad que presides, que son fundamentales para que todavía hoy podamos creer en la existencia o quizá pervivencia de una España de ciudadanos libres e iguales. Y gracias, por supuesto, a Antonio por aceptarme como uno de los presentadores de este libro absolutamente fundacional. Es un honor y un orgullo. Yo comentaba, y es verdad, yo tengo mentalmente al menos una especie de cuadritos con héroes intelectuales y cívicos que uno tiene, no son tantos. Está Fernando Savater, está Félix Ovejero, está Francesc de Carreras, Arcadi y por supuesto está Antonio. Entonces, para mí hoy es un motivo doble
emoción porque es un sueño poder compartir esta mesa con él. Y voy a intentar explicar algunas de las razones por las que hago esta afirmación, que yo creo que no es en absoluto hiperbólica. Uno de los insultos a la inteligencia más insidiosos de los últimos tiempos ha consistido en afirmar que lo que sucedía en Cataluña era un problema entre catalanes. Y digo insulto, y creo que digo bien, porque es una injuria afirmar que los problemas de nuestros vecinos no son también los nuestros, o que las injusticias que se cometen contra ellos y su sufrimiento no nos conciernen. Los catalanes, como el resto de españoles, sean de donde sean y vivan donde vivan, son nuestros conciudadanos. Y si no es así, si resulta que hay ciudadanías de primera y de segunda en función del censo, o si las decisiones que afectan a todos solo pueden tomarlas los naturales o los empadronados en una comunidad o en un municipio, entonces hay que decir adiós a cualquier posibilidad de armar una comunidad de decisión. Pero resulta que, de momento, el territorio nacional, o sea, España, esa palabra tabú, que no es una unidad de destino en lo universal y que no es una fantasmagoría, es un ámbito de decisión, de derechos y deberes compartidos. Resulta que, de momento, España nos pertenece a todos y no podemos escapar a los problemas de gobernanza, de redistribución de los recursos o a los debates políticos, económicos, culturales o educativos que sucedan en cualquier punto de nuestra geografía. Y lo que sucede en Barcelona, Sevilla o Lugo es también problema de quienes viven en Madrid o en Málaga. Por decirlo con las palabras de otro noble resistente al monocultivo nacionalista, de mi querido Félix Ovejero, en una nación todo es de todos, sin que nadie sea dueño de parte alguna. Somos, en definitiva, ciudadanos iguales en cualquier parte de la nación. Barcelona no es de los barceloneses, por ejemplo. Esto es una idea, claro, una idea que en su momento fue revolucionaria y que rompía con la pervivencia de las ideas del antiguo régimen. Lo que ocurre es que lo que ocurre con los derechos lingüísticos de los escolares catalanes, que no se respetan, con las sentencias judiciales que no se cumplen, con el uso partidista de las instituciones propio de la Sicilia de los Corleone, o con el acoso de las familias que reclaman sus derechos, es mucho más grave que una llamada de atención para los españoles. Es una afrenta a la democracia, es un ataque contra el Estado de Derecho y es una OPA hostil contra todos los logros y conquistas civilizatorios. El nacionalismo es, sin duda alguna, la guerra, como diagnosticó con severa lucidez Mitterrand. Es una de las mayores fuentes de dolor, superchería e injusticia en la historia de la humanidad, y en Cataluña, desde hace medio siglo, esta injusticia reina sin brida, completamente caníbal, y lo hace para colmo con la convivencia y connivencia de una izquierda infelizmente cooptada por sus tesis más venenosas, a saber, que el resto de España le debe algún tipo de reparación a los habitantes de Cataluña, que la guerra civil fue una guerra de España contra determinadas comunidades, como si la represión más brutal no hubiera sido en Andalucía o en Extremadura, por ejemplo, y que la España democrática y la Constitución del 78 son la continuación del franquismo por otras vías. Nada muy distinto de lo que sostienen los estalinistas cursis de Sumar o los herederos de ETA. El nacionalismo es la guerra, decía, y sin embargo es cierto que algunos nacionalismos son más violentos que otros, en la medida de que algunos tumores son más malignos que otros, pero todos son cáncer y todos deben extirparse. Para lograrlo, para denunciar el nacionalismo y combatir el mayor experimento de ingeniería social y de depuración etnolingüística que ha conocido la Europa occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial, necesitamos primero analizarlo y solo después de examinado será posible desarrollar los anticuerpos ilustrados necesarios. No hay medicina posible contra la superstición si no disponemos antes de una radiografía fiable del cuerpo social, de sus clases dirigentes y del discurso de sus intelectuales, con los que unos y otros venden y disfrazan sus ensoñaciones totalitarias. Y en España, y esto es así, pocas personas han contribuido de forma más lúcida, más generosa y más valiente a dotarnos de las imprescindibles medicinas antinacionalistas como el autor de este y otros libros imprescindibles, Antonio Robles, un escritor, político, intelectual, profesor, que alzó la voz mientras todos o casi todos callaban, por miedo, por no hacerse notar, mientras él plantaba y sigue plantando cara. Lo hizo hace 3 décadas, concretamente hace 32 años, con una novela absolutamente extraordinaria que desafía a los géneros, que es Extranjeros en su propio país, un libro misceláneo, heterodoxo y maldito, que durante mucho tiempo no encontraba editor porque sencillamente nadie quería ser el primero en exclamar que el rey iba desnudo.
La ficción, Antonio, le sirvió para invocar unas cuestiones que entonces parecían intratables, a la verdad por la ficción o, parafraseando a Vargas Llosa, la verdad de las mentiras, ¿verdad? En la Cataluña del callar de vosotros cuanto podáis, en la Cataluña tranquila y humillada de los primeros 90, Antonio Robles señaló que el principal ejército del nacionalismo eran sus maestros, la escuela entendida no como un lugar de transmisión del conocimiento, sino como una granja ideológica, una madrasa diseñada y dispuesta para la creación de una nueva identidad, para apuntalar los intereses de la nación y para extirpar cualquier señal de disidencia. El proceso para lograrlo, no exento de violencia, logró expulsar a miles de docentes de las aulas de Cataluña, a los que el poder sustituyó de forma conveniente por sus propios soldados, la mayoría licenciados en filología catalana, nacionalistas con vocación de activistas. Los nacionalistas, a fin de cuentas, repitieron un truco muy visto por los autócratas de todo tiempo y lugar, por ejemplo, por el propio Franco. La educación es una bayoneta de construcción ideológica y el dictador Franco, en la inmediata posguerra, fusila, encarcela y depura a miles de maestros para canjearlos por sus propios feligreses. O sea, que no había nada nuevo en lo que hace Jordi Pujol. En este libro extraordinario no faltan ni los convergentes reciclados de ese franquismo del que tantos de ellos venían. De hecho, Convergencia es el partido que en la democracia más alcaldes franquistas aporta, que se reciclan, a convergentes en este caso, y que hoy como ayer han peleado en favor de una nación mítica. Tampoco faltan los viejos luchadores antifranquistas, reciclados en nacionalistas dispuestos a traicionar todas y cada una de las reivindicaciones clásicas en las que un día creyeron. Extranjeros es una obra claustrofóbica y premonitoria. Muchos de los atropellos que Antonio refiere en este libro han crecido y se han multiplicado con los años. La novela tiene un punto casi profético, pero ojo, porque en estas páginas de ceniza y de rabia, en estas descripciones tan punzantes, tan cortantes, tan aserradas, no hay dotes adivinatorias, no hay hechicerías ni ninguna mandanga atribuible a la brujería, sino la claridad de un escritor que avizora al futuro gracias a su honestidad intelectual, alguien que no consentía el autoengaño y que tampoco toleraba engañar a los lectores. Antonio Robles, en definitiva, ejerce en este libro de George Orwell, un Orwell que para seguir respirando, para no acabar secuestrado y con un tiro en la pierna, por poner un ejemplo en absoluto exagerado, usó un seudónimo, Azahara Larra Servet, un nombre que ya es sinónimo de libertad. Y no tengo la más mínima duda de que el autor de 1984, o Rebelión en la Granja, o Homenaje a Cataluña, habría escrito unas páginas similares a las de este libro, de haber conocido la región en los años del puyolismo, la socioconvergencia y el oasis del 3%. Los mejores escritores no aceptan verdades preconcebidas y le levantan la tapa de los tópicos y desnudan el andamiaje de los lugares comunes, hasta encontrar la verdad de las cosas, que como sabemos por Quevedo y por Paco Ibáñez es amarga, pero hay que echarla de la boca. En textos como este, o como en el fraude histórico del PSC, o en Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, que está aquí encima y que es un libro absolutamente monumental, por citar algunos, este libro obligatorio, vamos, Robles ha demostrado una y otra vez que es un absoluto campeón de la dignidad democrática, y a nosotros, a sus lectores, a cuantos todavía creemos en un país heredero de los mejores ideales de las revoluciones ilustradas, no nos queda más remedio que agradecerle y releer su libro y proclamar ante los escépticos, los indecisos y los puros, equidistantes todos, que aquí late abierta en canal la misma bestia supremacista que nos condujo a las grandes carnicerías del siglo XX. En Cataluña hemos vivido, seguimos viviendo, uno de los más grandes atropellos cometidos en España contra las libertades. Y Extranjeros en su país está retratado con la crudeza espléndida que solo puede atribuirse a un escritor de fuste. Así que gracias por escribirlo, Antonio, o sea, por escribirnos a todos. Gracias. Y después de la perorada, o el meeting, que espero que no haya sido muy subido de tono, habíamos pensado que lo más interesante sería plantear un debate en el que yo haga un poco de, bueno, no sé si de árbitro, maestro de ceremonias, pero yo creo que lo más interesante es escuchar a Antonio y a Fernando y suscitar este diálogo, aunque yo sí es verdad que en principio me gustaría pues arrancar un poco por el libro, porque para desentrañar un poco los orígenes, ¿verdad?, de este libro. En algún momento, Antonio, has explicado que el libro en principio fue un ensayo, pero que decides transformarlo en un texto de ficción, en una novela. Y me gustaría que nos expliques un poco por qué lo hiciste.
Bueno, en principio, este libro está escrito a finales de los años 80. Cuento un poco el contexto donde se escribe, por qué se escribe, siguiendo tu sendero. La primera vez que se le antojó a determinada gente, en este caso intelectuales de izquierda precisamente, profesores la mayoría, fue en el manifiesto de lo que históricamente y periodísticamente se conoce con el nombre de el manifiesto de los 2300, un manifiesto de 1981, pero que en realidad se titulaba realmente, eso fue lo que lo puso la prensa, en realidad se titulaba por los derechos lingüísticos, por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña. Un título, como veis, extremadamente, no sé, reaccionario, ¿no? Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña. Eso no sentó nada bien y acabó como el Rosario de la Aurora. Acabó con el secuestro de dos personas, de dos profesores, una profesora y un profesor. En aquel momento ese profesor era completamente desconocido, ahora lo conoce todo el mundo, pero en aquel momento no lo conocía nada, por lo tanto no voy a decir el nombre para estar en ese contexto. Fueron secuestrados a la salida del instituto donde daban lengua y literatura castellana, los llevaron a un descampado de Barcelona y allí, después de torturarlo psicológicamente, le pegaron un tiro en la pierna como escarmiento para todos los demás. Y el escarmiento funcionó. No os olvidéis que en ese momento ETA mataba cada semana a varias personas y tenía su fuerza. Se fueron 14.000 maestros y profesores de Cataluña, entre los expulsados, entre los excluidos y entre los que tenían un miedo comprensivo. Y con ellos se fueron posiblemente la savia inteligente que necesitaba Cataluña en ese momento para paliar lo que iba a ser el puyolismo, ¿no? El gran problema de Cataluña no son los actuales dirigentes, es Pujol, siempre ha sido Pujol, es el que ha construido todo esto. Aquellos acontecimientos hicieron posible que en los años 80 no se volviese a hablar para nada de este problema. Fue una tumba. Bajo los auspicios de aquel temor y miedo, se construyó una especie de tabú. Y al golpe de mecheros encendidos, la música de Louis Jacques y en el Camp Nou se cantó por primera vez Som una nació, como respuesta a este manifiesto. Pero ese manifiesto tendría durante 3 meses una cierta relevancia pública solo para masacrarlo. Todos eran fascistas, fachas, españolistas, butigués, bueno, gentuza. Era todo lo contrario. Pero lo imponían. Eran los tiempos que corrían y eso lo estaba construyendo Jordi Pujol, el gran constructor, el gran timonel de Cataluña. Esos años fueron de tumbas, ni una sola palabra, hasta el punto que cuando hicimos en el año 94 un manifiesto similar, en castellano también, por favor, cuando yo me acuerdo que hice la primera redacción y lo presenté en los locales de la Cervantina, solo conocían 2 personas históricas de aquel momento el manifiesto de los 2300. No conocían nada. La tumba informativa era total. Quiero que os metáis en ese ambiente de temor y de silencio. Yo cuando escribí este libro no podía hablar de este tema ni con mis amigos íntimos. Y cuando digo con mis amigos íntimos, tengo amigos íntimos, no podía hablar. Hasta el punto que a veces, en la soledad de las 3, de las 2 de la mañana escribiendo, porque entonces escribía por la noche, tenía que pegar un puñetazo en la mesa, bajo la lámpara, en aquella soledad inmensa, y decir, sigue, no estás paranoico. Y seguía. Y seguía. Eran esos tiempos, ¿no? Cuando se publicó este libro, por tanto, había desaparecido por completo el efecto que tuvo aquel manifiesto primero. Cuando presentamos el manifiesto,
relato en el libro de Historia de la Resistencia lo que pasó en la primera presentación, y es de película de Hitchcock. Nada excede de manera, digamos, fantasiosa el miedo que había. Y yo por entonces, como tenía un afán, y vuelvo a tu pregunta, quería contextualizarlo, como tenía un afán puramente pedagógico, yo en aquel momento creía realmente que la gente no estaba informada, que en cuanto se enterase lo que pasaba, pues se rebelaría contra esa situación. Ingenuo de mí. Y lo digo con todo el sentimiento estúpido de la ingenuidad. La gente estaba perfectamente enterada, pero callaba en su intimidad. Cogí el número de 6 personas después de 100 personas que aparecieron en aquella primera manifestación, les pedí el número de teléfono, costó, me dieron el nombre de pila, pero nunca el apellido, etcétera, y les convoqué a una primera reunión. Y el libro era nuestro salvoconducto, pero ellos no sabían quién era el autor. Pero el libro fue nuestro primer salvoconducto. Posteriormente, en el año 86, cuando Eduard Voltas, un personaje independentista que fue de Cultura de la Generalitat, de Esquerra Republicana, amigo de Fuster, d'Altens, etcétera, ¿no?, que escribe allí, todo eso pagado por Pujol aquí, etcétera, escribían en La Guerra de la Llengua, a propósito de todo lo que habíamos conseguido en la resistencia primera aquella, escribía y echaba, como si me echara al autor la culpa de todo, que todas las ideas del libro eran la base fundamental de la resistencia al nacionalismo en Cataluña. Nos querían insultar y lo único que nos hacían es darnos un abrazo y un beso. Para nosotros lo veíamos desde la otra orilla, ¿no? En este aspecto el libro era pedagógico. Y si era pedagógico, yo había escrito un ensayo y digo, vamos a ver, si yo lo que quiero es al cinturón industrial de Barcelona, aquellas personas más humilladas, que eran todos aquellos que ellos llaman inmigrantes y que solo eran forasteros, que venían de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, de Castilla, de Aragón, de cualquier sitio de España, a los albores de los años 50, 60, etcétera, de la migración aquella, y que estaban literalmente humillados. Y yo quería simplemente hacer pedagogía, decirles, oigan, nos están tomando el pelo, nos están tratando como a súbditos y no como a ciudadanos. De ahí el nombre, de ahí el empeño de crear después Ciudadanos. Había que hacer una cierta pedagogía de todo esto, ¿no? Y dije, bueno, pues esta gente no, son albañiles como mi padre, en fin, torneros, manuales que no tienen costumbre de leer libros, ¿no? Y entonces dije, pues lo novelo. Bueno, también fue inútil, porque tampoco se leía. Y se quedó en un círculo muy concreto, pero fue el círculo de la resistencia, ¿no? Después me di cuenta que con el libro no era suficiente, pero era un salvoconducto que nos daba cierta credibilidad intelectual y salíamos de la ultraderecha. ¿Por qué lo escribí con seudónimo? Eso es sí, efectivamente. Porque me parece que iba implícito ahí. Sí, sí. Lo escribí por 2 razones. La primera ya la he dicho. Había que tener cierto temor. Cuando estabas metido en el asunto, yo miraba como todo buen vecino debajo del coche, porque cualquier cosa podía pasar, ¿no? Ese era uno. Pero si quieren que les diga la verdad, o mi verdad, fundamentalmente era por evitar que satanizaran al personaje, al autor, que era la manera que tenían ellos de destruir las ideas, satanizando a la gente. Y si se enfrentaban con un fantasma, porque claro, Azahara, Larra, Servet, era un fantasma, no existía. Pero estaba cargada cada una de las palabras del nombre y de los apellidos de gente ilustrada, históricamente ilustrada, que había perseguido la libertad de pensamiento y había revolucionado la ciencia y 1000 cosas más. No se podían enfrentar con ellas, se tenían que enfrentar con las ideas. Y evidentemente con las ideas no podían. Como no podrán nunca con la libertad, ni con la ilustración, ni con la gente decente. Y por eso lo escribí con seudónimo. Y durante 3, 4 o 5 años, yo no me acuerdo, al principio lo supieron 3 personas, nada más, durante 3 o 4 años, y después, más tarde, ya se supo
en una entrevista que hice en el ABC, pero ya a mitad cuando ya, digámoslo así, la resistencia estaba sustentada. Oye, Antonio, y en el libro tú hablas, por ejemplo, como el protagonista, como tantos otros, había luchado en su juventud por reivindicar el catalán, porque bueno, efectivamente, pues al menos había estado arrinconado, cuando menos como idioma oficial, entonces, bueno, pues había una reivindicación compartida por todos, pero luego él poco a poco va dándose cuenta que lo que está haciendo el puyolismo con él y con tantos otros es un proceso de aculturación no muy diferente del que podría haber planteado el franquismo, ¿no? Y hay un desgarro, hay un desgarro que yo no sé si tú lo vives como tantos otros militantes e intelectuales que vienen de la izquierda, enfrentados de repente ante, bueno, no sé si ante una enmienda a lo que ha sido el pasado biográfico de uno, pero en muchas cosas a los que uno ha creído y de repente... Y no sé si, por cierto, eso no implica o propicia que muchas personas agarradas todavía a su yo de hace tantos años son incapaces de reconocer que han estado defendiendo ideas como mínimo contrapuestas a las que se supone que y por eso quizá la izquierda en parte sigue siendo incapaz de plantear una enmienda al nacionalismo. Lo que planteas no solo es real, en mi caso. Claro, lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero yo podría contar anécdotas personales que no son para nada baladíes, que bueno, yo cuando estudiaba en COU, en un instituto de Puigcerdà, había una pareja de profesores, uno era de dibujo y otro era de francés, y eran lo que se diría con nombre y apellido fachas de verdad, no como insulto. Eran realmente fachas, ¿no? Y odiaban el catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Y en aquella clase había solo tres personas que éramos, digamos, de fuera. Nos hartaba mucho que nuestros compañeros que hablaban en catalán, o que entre ellos, o lo que sea, no en clase, aunque sí en clase antes de empezar, y le irritaba mucho y en fin, los echaba de casa. Y un día nos rebelamos, entre otras cosas, me rebelé yo. Y les dije que tenían derecho a que los dejara en paz y que tenían derecho. Bueno, total, que como nos empezó a putear muchísimo en las notas y en todo eso, pues yo me acuerdo una vez que esta señora nos llamó a su despacho, uno por uno, a los tres que no éramos de allí, ¿no? Y nos dijo que si no cambiábamos de actitud, nos iba a suspender. Francés, ¿vale? Yo dije que me daba lo mismo, porque habíamos escrito una carta a la delegación, ¿cómo se llama?, la Diputación de Gerona, por entonces, quejándonos de esta profesora y de sus métodos, ¿no? Y decía que no la mandáramos, que no la firmáramos, etcétera. Y yo le dije que no solo la iba a firmar, sino que le estaba alentando a mis compañeros a que lo hicieran. De todos aquellas, del curso aquel, suspendió a todos menos a dos, a esos dos otros que había conmigo, etcétera, ¿no? Bueno, ese verano me tocó ir a un hotel francés de Plongear, de fregaplatos, para perfeccionar muchísimo el francés y volver. Afortunadamente la echaron. La echaron, triunfamos en ese aspecto, etcétera. Dicho de otro modo, gente como yo en Cataluña había una oportunidad. Ana Grau, al leer este libro, muchos años después de conocer todo esto, cogió la esencia de esto. O sea, Ana Grau, una catalana con calc, les digo, vio perfectamente, dice: habéis perdido la oportunidad histórica en los años 80 de sellar esta herida. Lo habéis estropeado todo, porque habéis decepcionado a toda esta gente que estaba entusiasmada con la mejor Cataluña, con la reconciliación, con la comprensión de otras maneras de ver el mundo, etcétera, etcétera, incluso con ese amor a la otra lengua, que también es nuestra porque es española, la lengua catalana, ¿no? En este sentido, efectivamente, en la novela, el protagonista, Adrián, el profesor, aunque no están estas anécdotas, están otras, pero se ve claramente que hay una defección, hay un engaño, hay un tocomocho del nacionalismo, porque siempre
nos han excluido, nos han odiado, son supremacistas. Y lo que ha dicho Julio, muy bien dicho, el nacionalismo, como ha dicho Mitterrand, es la guerra. En este caso es el odio, es el desprecio. Es mucho peor que incluso este folclore a veces que hacen algunos con la inmigración. Nos odian realmente, pero no los catalanes. Yo siempre que voy por el resto de España digo, por favor, cuando queráis quejaros de los catalanes, no digáis catalanes, porque catalanes son todos. Los que no son o no representan a la Cataluña, digamos, tolerante, son los nacionalistas, son los catalanistas, son los nacionalcatalanistas, llamarlos como queráis, son los independentistas, pero no son todos los catalanes. La inmensa mayoría de catalanes no son así. Por lo tanto, no le hagáis el juego, porque Pujol, por ejemplo, acordaos, no sé si todos tenéis edad para acordaros del tema, pero cuando Pujol fue por primera vez su minoría catalana al Congreso, en las primeras elecciones democráticas, etcétera, le llamó a su grupo minoría catalana. ¿Qué quiere decir minoría catalana? Es que pasa que los socialistas no eran catalanes, que los comunistas, el PSOE, no eran catalanes. Claro que lo eran. Incluso los de Esquerra Republicana de Cataluña también eran catalanes. Pero esa minoría catalana, Pujol ha sido el gran timonel, nunca os lo olvidéis. Todos los demás son monaguillos de él. Puigdemont solo es un monaguillo de Pujol. Nunca lo olvidéis. Literalmente construyó a través de la lengua, Orwell, a través de la lengua, precisamente un universo propicio a sus teorías supremacistas, excluyentes. Pero bueno, me enrollaría mucho, corto. No, y es interesante de todas formas porque hasta cierto punto hay en los medios de comunicación, Cataluña, o sea, se usa ese parte por el todo que los nacionalistas se arrogan a sí mismos, se conceden la representación de todo el pueblo de Cataluña, entonces, pero en ese error seguimos cayendo muchas veces en los medios, ¿sabes? Y como cuando se habla de inmigración, inmigrantes, es algo que no, inmigramos a Cataluña, ¿cómo inmigrantes a Cataluña? Inmigrasteis a Cataluña, ¿no? Sois de Murcia o de... Pero hablando de la construcción nacional, y entonces aquí quería que Fernando también participara, hay una doble cuestión que se me suscita. Por un lado, a pesar de todos los esfuerzos ímprobos en la construcción de esta nación catalana, lo cierto es que al final, año tras año, cada vez que hay elecciones, es 50-50, o sea, en el fondo sigue empatada, no consiguen avanzar más allá. Me pregunto si a pesar de todos los éxitos, entre comillas, que han ido cosechando, porque el nacionalismo ahora mismo está en una posición relativamente débil electoralmente hablando, pero muy fuerte en cuanto a lo que ha ido logrando, sobre todo con este gobierno que tenemos ahora. Pero me pregunto si no ha habido un cierto fracaso de aquel ideal de construcción nacional, porque Cataluña sigue sin ser un monocultivo. Y hasta qué punto también en Valencia ese proyecto de construcción nacional, nacionalista, si habría fracasado de alguna forma, lo cual por otro lado da ciertas esperanzas. Bueno, yo... Al revés. No, a ver, el caso de Valencia es muy curioso, porque en el fondo es el intento de repetir toda esa construcción de una nación, ¿eh? Y yo diría que aquí es donde se plasma más el fracaso de ese proceso de construcción nacional. Si nace el catalanismo aquí en la Comunidad Valenciana con Fuster y nosaltres els valencians, es decir, que es un poco el principio, al cual se suma pues una serie de gente que se va presentando sistemáticamente a las elecciones sin sacar unos resultados mínimamente dignos. Cumplen con aquello que decía Pujol, paciencia. Es decir, tenemos paciencia y tenemos táctica y estrategia. Y van cambiando. Avui paciència, demà independència. Demà independència, efectivamente. Lo que van es modificando su nacionalismo, la exclusión del resto de la gente, porque se dan cuenta que esto no les va, que aquí la gente pues tiene un carácter mucho más, quizá más español, más abierto, no lo sé, es que la Comunidad Valenciana es muy difícil de estructurar. Tienes una parte que es castellano parlante y otra parte que es valenciano parlante, y además radicalmente, históricamente, yo diría, históricamente. Entonces no les funciona hasta que llega a Compromís.
Entonces llega Compromís, se alía con otras fuerzas de izquierda y llegan a sacar, pues bueno, un porcentaje, son la tercera fuerza, y se arrogan ellos lo que es el sentido del pueblo. Ellos son los representantes de Valencia, olvidando, por ejemplo, que ha habido una Unión Valenciana en un momento determinado que tuvo como mayor representatividad que ellos obtuvieron y que el Partido Popular ya se encargó de fagocitarlos. Es decir, bueno, el espacio quedaba libre y lo han asumido ellos. Pero te digo una cosa, es el fracaso. Y el fracaso se ha demostrado en estas últimas elecciones. Es decir, con el Botànic, que es la unión del Podemos con el PSOE y con Compromís, bien, gobierna. El PSOE siempre igual, siempre con su debilidad habitual y siempre en manos del nacionalismo, es decir, al cual lo blanquean sistemáticamente, ¿no? Pero, si te das cuenta, gobiernan 8 años, pero no ha caído Puig. Puig ha subido en votos en la comunidad. Ha caído el nacionalismo, el independentismo. Han fracasado, han vuelto a fracasar. Y yo espero que en estos 8 años, que como mínimo le doy al nuevo gobierno, pues esa influencia, esa fuerza, ¿no?, que ha podido llegar a constituir lo que sería el entorno de Valencia y lo que serían las comarcas centrales, pierda fuerza, porque, entre otras cosas, gracias a Dios, se nos ha ido Marzá, que es la mano derecha de Ximo Puig, la mano derecha de todo lo que es el nacionalismo valenciano. La educación y la cultura van a ser esenciales. No sé si, Antonio, ¿tú crees que realmente hay una situación de empate en Cataluña y que no han logrado todo lo que hubieran querido? ¿O hay motivos para el optimismo? Bueno, es que ha ocurrido un terremoto, un tsunami no previsto, que no lo ha previsto nadie. Yo no conozco a nadie que lo hubiera previsto. Una cosa es que en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, incluso Valencia y Baleares, más por motivos lingüísticos en estos casos, el nacionalismo pudiese subir, ¿no? Y de hecho ha subido ininterrumpidamente durante todos estos años, porque lógicamente la ingeniería social impuesta por Pujol, que se ha extendido a toda España. Que se ha extendido. Y eso es lo malo. Pues ha tenido sus frutos. Ahora bien, nadie suponía que en un momento determinado el gobierno de España, el Estado, pudiese emular lo peor del nacionalismo. Que no han hecho lo que tenían que hacer desde el gobierno de Suárez hasta el gobierno de... No hicieron nunca lo que tenían que hacer y por eso iba avanzando el nacionalismo, ¿no? Para que... Un solo ejemplo, Suárez, que ha sido un gran presidente, sin embargo cometió un estúpido error. Pero no es un error en sí mismo histórico, es un error por empatía. Sin pedir Pujol los traspasos de educación, se los dio en su totalidad. Con Otero Negos, en su momento ministro de Educación, que ni lo soñaba. Y le dio todo eso. O sea, dicho de otro modo, le dio el ejército, le dio a los maestros, le dio todo, porque hoy es la cultura, los medios de comunicación. El ejército es otra cosa hoy. La ingeniería social se hace desde otros parámetros. Y claro, cuando viene un tipo, con perdón por los tipos, como el actual presidente de España, ¿cómo se llama? Ese tipo, sí. Ese tipo. Indultos, amnistía, no sé qué. Bueno, todo eso está muy mal, muy mal, muy mal. Pero lo que realmente está mal, de verdad está mal, es que le ha legitimado el relato histórico. Eso sí que está mal. Eso sí que está mal. Todo lo que hemos hecho durante todos estos años, miles y miles y cientos de miles de personas y de esfuerzos, no ha servido aparentemente para nada. Aparentemente para nada. Nos lo ha anulado. Ahora nosotros somos los verdugos, ellos son las víctimas. Nosotros somos delincuentes, ellos son los que estaban con la legalidad. Lo que ha hecho es tremendo. No,
el que conozca este problema debería estar muy triste. Este es el gran terremoto que digo, y que tendrá, ya no es que traerá consecuencias, que las traerá, sino que ya está trayendo consecuencias, y para salir de este hoyo nos va a costar años, ¿eh? Si las cosas salen bien y hacemos una revolución cultural, una batalla cultural como Dios manda, saliendo de la tumba y sintiéndonos orgullosos de ser antes de nada ilustrados, amantes de la democracia y sin ningún complejo de ser españoles. Y todo eso costará mucho. Se lo debemos a Pedro Sánchez, todo eso. Pero hay una cosa que está ahí y ya no se puede cambiar fácilmente, que es que los nacionalistas en el País Vasco y en Cataluña, puede pasar en Valencia, también puede pasar en Baleares, puede pasar en Galicia, aunque menos en Galicia, por otros motivos, tienen de su mano todas las instituciones, todos los presupuestos, todos los elementos culturales, todos los medios de comunicación. Cuando digo todos es el 100%. Compran voluntades, compran mentes, organizan las emociones colectivas de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es fácil de cambiar, porque eso se tiene que cambiar con votos. Y ellos tienen todos los votos ya comprados, o mentalmente, o a base de los presupuestos, o lo que sea. Y eso está ahí. Entonces, quien crea que el nacionalismo es un animal al que se le puede vencer fácilmente, ojo, el nacionalismo ya es mucha gente. Cientos de miles de personas que viven de él, viven de la construcción nacional. Cambiar eso será muy difícil. Y solo lo podemos cambiar si realmente somos fanáticos, en el buen sentido del término, de la democracia. Si confiamos que de verdad el pueblo un día es suficientemente capaz y se ha desalienado en términos marxistas de todo esto para dar un golpe de efecto y derribar a toda esta basura que nos invade. Lo digo sin afán de insulto, sino de definición, basura. Porque lo peor que se puede hacer con un pueblo es hundirlo en la alienación y que se crea él mismo que está yendo a un paraíso donde solo es un súbdito y un ser despreciable. Y es lo que hay mucha gente ahora que está y que ellos mismos están actuando contra nosotros mismos, contra sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces va a ser muy, muy difícil, y esto tenemos que tomar conciencia. Y claro, ¿quién puede tomar esa conciencia? Quien lo sufre de verdad. En el resto de España, que no pasan estas cosas no las acaban de ver. Además, bueno, no les importa, porque es una cosa extraña. Ha encajado esa historia de que somos distintos, identidades distintas, que hay que respetar, toda esa mandanga, que solo es mandanga para gente absolutamente estúpida, y nos tratan como estúpidos. Entonces, no es nada fácil, ¿eh? Es una tarea, posiblemente la peor tarea que ha tenido la historia de España en toda su historia, posiblemente. Sí. No sé si querías añadir. No, yo sí. Quería comentar que, porque te doy todas las razones lo que estás comentando, porque aquí lo hemos sufrido en estos 8 años, pero especialmente los 4 últimos, ¿no? Es decir, esa colonización de todas las instituciones, ¿no? Porque ellos habían tomado el mando, y cuando toman el mando son inflexibles. Es decir, si ves a lo que serían los constitucionalistas, somos democráticos, tolerantes, cuando llegan ellos al poder, asumen el poder con todas las consecuencias para conseguir su fin y su objetivo definitivo. Aquí, por ejemplo, nos encontramos, y vuelvo a Pujol, con la creación de la ABL. Eso lo vende Aznar, vende a la Comunidad Valenciana y obliga a Zaplana a aprobar a la creación de la institución que va a definir cuál es la lengua de los valencianos. Y sigue, y algún tonto, con perdón, la mete en el estatuto. Por tanto, es una entidad que está ahí y sigue pesando.
Ha cambiado el tema, evidentemente, ha cambiado la política, ha cambiado lo que es esto, pero nos encontramos con que tenemos esa ABL pesando encima de nosotros y saliendo en contra del gobierno actual de una forma sistemática. Pero es que es Consell Valencià de Cultura, es el Gabinete para la Normalización Lingüística, es la televisión, ¡pum! Claro, y en fin, y luego una serie de entidades que están financiadas por el mismo Pujol, quiero decir, que empezaron a financiarse por ellos, como podría ser la Acció Cultural, que es el equivalente al Òmnium, el Òmnium que tenéis en Barcelona o en Cataluña. Acció Cultural construye su edificio en la calle San Fernando, San Ferran, es decir, y ese edificio está absolutamente financiado por la Generalitat Catalana. Ha pasado pues, que cuando entra Compromís, le ha dado a la vez a Compromís. Ya es a partir de ese momento en que, ante el silencio cómplice de Puig, van financiando y siguen financiando a todas esas instituciones colonizadoras del mundo. Yo, en ese sentido, diría, es la tarea más compleja y más difícil. Lo estamos viendo en lo de la lengua, que ya lo hablaremos después, si al lugar hay tiempo. Es realmente complejo, pero para eso está la política. Yo recuerdo a Cayetana, un día hablando con Alejo, que le decía, estábamos nosotros como sociedades civiles, oye, que claro, aquí estamos las sociedades civiles, somos los únicos que podemos cambiar esto y tal. Y Cayetana se le volvió y le dice, Alejo, no seas tonto. Es la política la que decide, la que puede decidir las cosas. Yo no estoy tampoco de todo de acuerdo, como comprenderéis, con esta afirmación, pero sí que hay una cosa cierta, y es que en el momento que hay un cambio político hay que empezar a modificar esas instituciones, hay que ponerlas en su sitio y poco a poco, muy poco a poco, ir trabajando el futuro. Y yo creo que esto es lo que espero o sueño que esté ocurriendo en la Comunidad Valenciana y espero que en Baleares también esté ocurriendo. Yo no sé si ustedes comparten y si vosotros compartís que de todas formas a veces da la sensación de que lo que sucedió con Ciudadanos hubiera sido hace un siglo, pero realmente Ciudadanos es un partido que sacáis adelante a mediados de los 2000 y que en 2017 gana las elecciones en Cataluña. Luego sucedió lo que sucedió y se puede discutir mucho de aquello y es bastante triste, pero tampoco es un milagro. O sea, no es cierto que haya que resignarse y bajar los brazos. Es posible un cambio de paradigma político y seguramente la semilla está ahí. Lo que pasa que bueno, yo no sé hasta qué punto pensáis que hay cosas que en estos últimos años lo han impedido. Entre otras cosas, la vieja y conocida ficción del PSC y aquí del Partido Socialista, pues aliarse con los enemigos de la nación de ciudadanos libres iguales y a cultivar la amistad con los nacionalismos. Pero bueno, no sé si aún así veis motivos de que no fue hace tanto cuando se dio aquel cambio. Bueno, si tomamos la historia como un partido de fútbol o como una Champions League, ya veis, el Madrid parece siempre eliminado y al final acaba haciendo el milagrito, ¿no? De turno, ¿no? Bueno, en política también se puede. De hecho, dice un refrán que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Pero yo estoy absolutamente persuadido, y no lo digo por levantar el ánimo a nadie, absolutamente persuadido, porque lo he visto a lo largo de todos estos años de lucha, que si bien ahora aparentemente estamos peor que nunca, mucho peor estábamos cuando en los años 80, a principios de los 90, no podíamos ni hablar de esto. Ahora, para resolver cualquier problema, lo primero que tenemos que es reconocer el problema. Y la inteligencia creadora se tiene que poner a trabajar, a laburar, para buscar soluciones a ese problema. Ahora estamos en esa fase. Es muy importante. Hay miles y miles y miles de personas que ya son conscientes de esta condición. Y, por lo tanto, ya no era aquella apaisonadora que ocurría en los años 80, 90, donde pasaba por encima y nadie contestaba. Todo era silencio. El mal avanzaba como una especie de tsunami. Ahora no, hay mucha gente que incluso en el interior de su alma, de su casa, de su familia, de sus instituciones, no sé qué, está muy cabreada, está muy decepcionada. Y tenemos una buena oportunidad porque todos estos políticos, a la medida que se han
adueñados del espacio público y político, abusan cada día más. Y el abuso no es infinito. Cuando hay un sistema democrático, si estás en Irán es otra historia. No, claro. Pero cuando hay un sistema democrático siempre hay salidas. Depende de nosotros, depende de la capacidad que tengamos para rebelarnos contra el mal, contra la injusticia y contra esas cosas que en esas películas de toda la historia vencen los buenos y acaban saliendo de la película los malos. Y yo estoy convencido que estamos en el lugar de los buenos y que los buenos, como dice una frase ahí al final, una película si acaba mal es que no ha acabado. Es decir, la película siempre tiene que acabar bien y esto tiene que acabar bien. Y por lo tanto yo animo a todo el mundo a que piense que pase lo que pase, cada vez que tengamos, esto es una cuestión de aquí, cada vez que nos encontremos con una posición de poder, como tienen ahora algunos partidos, y no hablo de ideologías, algunos partidos desacomplejados con este tema, como en Baleares y en Valencia, lo que tienen que hacer es, sin complejos, aplicar el poder que tienen, aplicarlo de verdad, no pasa nada. Lo que pasa es cuando tienen complejos para aplicarlos. Ellos no tienen ningún complejo para aplicarlo, pero de forma muy injusta. ¿Por qué vas a tener tú algún complejo para aplicarlo de forma justa? Os digo una cosa. En una comunidad como Valencia, sin meterme yo en los entresijos políticos de unos y de otros, pero os digo una cosa muy simple. Si en Cataluña, que es imposible de momento, pero en Valencia es posible, pero me pongo Cataluña para no hablar de Valencia, si en Cataluña hubiese un momento, un gobierno constitucionalista que dijera, solo un ejemplo, puede ser en todos los ámbitos de la vida social, económico, de todos, dijera, a partir de mañana, libertad lingüística y las dos lenguas pueden ser utilizadas de forma normal en las escuelas, etcétera, etcétera. Cuando eso se impusiese por un gobierno, al año siguiente no habría otro gobierno en contra que lo pudiera quitar, porque los padres y la sociedad ya se habían acostumbrado a la miel. Y después de la miel ya nadie quiere la hiel de nuevo. Solo es cuestión de que lo prueben, de que prueben que imponiendo una política de equilibrio, de justicia, de igualdad entre las partes, volver para atrás va a ser imposible. Y por eso en Cataluña, que son los que realmente saben de esto, no admiten de ningún modo que haya ni el 25% de enseñanza en español o en castellano. Por eso precisamente. Porque en cuanto lo hay, se le acabó el que los mafiosos impongan su ley. Pero ¿alguien se puede imaginar que en el siglo XXI personas adultas, personas incluso universitarias, personas decentes, tengan que aguantar que un gobierno de una de las comunidades de este país nos impongan a nuestros hijos, a nuestras personas, que no podemos estudiar en la lengua de nuestros padres, de nuestras madres y de nuestra nación? ¿En nombre de qué? El gobierno que coja sin complejos e imponga la igualdad y la justicia, eso nunca más volverá para atrás. Y no solo no podemos estudiar la lengua de nuestros padres, como dices, en Cataluña, sino que es la lengua mayoritaria en Cataluña. La lengua mayoritaria en Cataluña resulta que el 60% de los catalanes tienen como lengua materna, más el 60 y tantos %, la lengua materna del castellano, el español. Lo que pasa es que se da la particularidad de que generalmente es la parte más infrarrepresentada en las posiciones de poder, porque en el Parlamento catalán hay estudios que demuestran que basta consultar, el 90% de los apellidos son catalanes. Quiero decir que ahí hay una disonancia muy grande y eso lleva un poco a la tradición de la izquierda respecto a las clases populares, porque resulta que han actuado como mayordomos de la burguesía nacionalista. De todas formas, cuando hablabas de este esfuerzo, yo quería preguntaros también un poco,
por el afán que siempre tienen los nacionalismos por controlar, por ejemplo, las consejerías de la educación, la cultura, como comentabais antes, siempre como arietes para las operaciones de ingeniería social que llevan estos procesos de construcción nacional. Y en Cataluña ha sido muy evidente la tergiversación de la historia, el uso de la lengua como una suerte de apisonadora, negando la posibilidad de una escuela bilingüe, que es algo que cuando lo cuentas fuera de España la gente no lo entiende, porque no lo entienden, no entienden que los supuestos fachas reivindican una escuela bilingüe. Y el uso de la historia, decía, el uso de la lengua, el uso de la cultura en general. Me preguntaba si en Valencia, si en Valencia ha habido un proceso algo similar, si se ha intentado usar la cultura y la educación para... Sí, la verdad es que en Valencia estamos empezando de alguna forma, es decir, en invertir el sistema. Lo primero que se ha hecho, y me parece muy bien, ha sido derogar la ley de compromiso, la ley educativa de compromiso. Es decir, un punto a favor, una valentía y demás. A partir de ahí, sí. Bueno, pues se hace una proposición de ley. Entonces, a través del consejero Rovira, que es una persona muy digna, hacen una proposición de ley en la cual hablan, es un tema que se discute, pues de temas como la libertad para las familias para elegir la lengua de sus hijos, es decir, como concepto, fundamental. Después, el nivel del valenciano, que ha sido otra de las trampas del nacionalismo, es decir, usted no puede, no es el requisito, es lo mismo, ¿no? Usted no puede entrar a ningún puesto de la administración si no tiene el nivel que aquí llamamos el mitjà. El mitjà era complicadísimo de obtener, porque para eso estaban con las instituciones colonizadas, y si no hablabas un catalán perfecto, es decir, de eso es otro tema que tendríamos que hablar largo y tendido, del catalán y el valenciano. Bueno, pues si no sabías eso, no podías entrar en la administración. Por tanto, tenías que convertir tu lenguaje en el lenguaje pijo, que decían, mira, como habla y tal, que no habla con la lengua popular que la gente ni la entendía, y demás. Bueno, pues eso, a partir de ahora, te dan el título de valenciano simplemente por haber cursado unas asignaturas en valenciano durante unos años. Bien, hemos suprimido ese otro tema. En la parte castellano parlante, pues bueno, hay una exención, que eso ya lo hizo ya también en parte Compromís, viendo que ahí no tenía nada que rascar. Es que, claro, el enemigo no es tonto, quiero decir, pero bueno, hay una exención, además que está muy bien. Y después, la formación profesional no tendrá el requisito, y se produce y proponen una educación en valenciano que sea progresiva, de manera que cuando acabe lo que son las enseñanzas secundarias, además, puedan hablar y expresarse en los dos idiomas, siempre marcando que haya una diferencia de un 20% máximo entre el castellano y el valenciano. Bueno, pues son puntos que yo entiendo que van a ser positivos. Esto, claro, ha chocado evidentemente con Compromís, que lo primero que hace es decir, voy a llevar la nueva ley educativa al Tribunal Constitucional. Entonces, claro, el Consejo dice, oígame, yo tengo que ser prudente, y la ley evidentemente no llega a lo que nosotros realmente pedíamos, que era libertad de elección de lengua y no al requisito, pero como elemento absolutamente claro. Esto es una especie de mezcla, pues, para intentar salir de ese agujero. Pero claro, la parte, digamos, constitucionalista, especialmente, y diría que es la rama más alicantina que otra cosa, pues tiene sus reticencias, porque la ley es, pues un poco entre Pinto y Valdemoro. Pero bueno, es lo que comentábamos antes, en el fondo, y lo que decía Cayetana. Señores, es la política, es decir, a estos hay que sacarlos primero, y una vez fuera, tener la valentía, tener la capacidad, evidentemente, para cambiar las cosas en la medida que se pueda, pero dando pasos siempre adelante, y hasta ahí de forma normalizada y tranquila, pero haciéndolo. No sé cómo vamos, Cristina, de tiempo. Vale, perfecto. Quería preguntaros también, los procesos de construcción nacional al mismo tiempo requieren financiación. Y tú aludías, Antonio, a los inmensos recursos y a la planificación que pone en marcha este hombre Pujol, que es un poco el arquitecto de todo.
Yo me pregunto si no caemos a veces, o sea, porque alguien podría decir, bueno, exageráis el papel que desempeña este sujeto como si fuera una especie de Fu Manchú maligno, pero realmente sabemos que hay unos planes que están por escrito, que creo la gente tiende a olvidar estas cosas, ¿verdad? Pero realmente hay un diseño, no es algo que surja por el azar. El programa 2000. El famoso programa 2000. En Valencia, supongo que, bueno, en fin, el mal no ha alcanzado aquellas cotas, pero no sé hasta qué punto el puyolismo y Puyol y el catalanismo, digamos, más, en fin, exacerbado y radical, no ha sido responsable en parte o puede versele detrás de algunas de las cosas que han sucedido aquí. Y si su influencia creéis que ha llegado a más allá de... Porque los nacionalismos al final siempre tienen una vocación expansiva. O sea, ellos no se limitan solo a su jardín, al final intentan permear los jardines colindantes, a ver si pueden arrendarlos también. No sé si estáis de acuerdo en la influencia. Mira, déjame que te diga una cosa. El nacionalismo posible que hay en Valencia, por ejemplo, los Països Catalans, estuvieron subvencionados por Pujol desde que llegó la Generalitat. Revistas, tal. Todo era dinero de la Generalitat. Por lo tanto, las primeras semillas que se sembraron fueron de Pujol, ¿vale? Él tenía una idea en la cabeza y la expuso siempre calladamente. Teníamos que esperar al siglo XXI para que con el tripartito Esquerra Republicana se saliera de madre y se le subieran los humos y estropease la hazaña de Pujol de ir a cazar perdices sin hacer ruido. Y cuando no hubiera más remedio, la perdiz estaba muerta. Se lo estropeó Esquerra y compañía. Pero fíjate que todo lo que está pasando en Baleares y aquí estuvo subvencionado siempre por Pujol. Y el programa 2000, que aplicó también en los 80, aunque salió a principios de los 90, el programa 2000, cualquiera que no son 22 páginas, son 33. Pero si leen esas 33 páginas, o 22, las que todo el mundo conoce actualmente, que durante muchísimos años estuvo literalmente, era una especie de fantasma, como si no hubiera existido, etc. Bueno, pues ahí está cada uno de los pasos que había que hacer para conseguir lo que querían hacer. Esa ingeniería social, para conseguir la nacionalización mental. Yo a veces le llamo, ya sé que la palabra asusta, incluso alguien enseguida puede decir banalizar el mal, pero yo a veces hablo de nazismo de almas. ¿En qué sentido? En que el nacionalsocialismo, la solución final de Hitler fue eliminar físicamente a todos aquellos que le estorbaban, judíos, negros, gitanos, etcétera, ¿no? Incluso malos españoles, que había también, 50.000. Todo lo que le estorbaba lo eliminaba de raíz, como la grama cuando se le echa basura, para que muera, ¿no? ¿Qué está haciendo el nacionalismo desde Pujol? Intentar erradicar en el cerebro, en la mente de la gente, cualquier cosa que tenga con identificación con España, con el idioma español, con cualquier ideología estética, cosmovisión, que no pase por la idea que tiene él de Cataluña. Franco no hizo otra cosa. Franco convirtió la lengua castellana en la única lengua y punto. Convirtió su religión, su lengua, su religión en la única. Convirtió su idea de nación en el único. ¿Y qué está haciendo Pujol? Exactamente lo mismo que él. Convertir su lengua en la única, convertir su nación en la única y convertir el sentido que tenía de la vida, su cosmovisión de las cosas, como la única. Por tanto, cuando digo nazismo de almas, estoy diciendo erradicar literalmente todo aquello que le estorba para conseguir su Cataluña ideal. No es exagerado decir nazismo de almas, sino todo lo contrario. Es poner una metáfora, una hipérbole, poner un microscopio que se vea muy aumentado lo que no se quiere ver. Pero eso es lo que está ocurriendo.
Lo que pasa es que yo me he liado ahora y yo quería decir otra cosa, pero ahora me he olvidado. No, pero esto me da pie. Antes hablaba de Orwell. A veces había, no sé si era un periodista, comentaba que los extranjeros a veces, con toda su buena voluntad, observaban el conflicto en España, lo que estaba sucediendo con Cataluña, etcétera, y pensaban que esto era una especie de novela de Hemingway. Y no es Hemingway, es Orwell. Porque es orwelliano, porque estos procesos, esta manipulación, este nazismo de almas, es puro Orwell. Ahora me ha venido lo que te quería decir, a lo que me decías, con la Comunidad Valenciana y todo lo que ha hecho Pujol para que se llegue aquí. O sea, labró el primer huerto para que ahora ellos tengan un huerto. ¿Me explico? Como en Baleares, por cierto. Como en Baleares, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, Pujol, con esa idea de països catalans y la única lengua de esos países catalans, Pujol, por ejemplo, oficialmente consideraba el valenciano, que no le llamaba valenciano, pero oficial en Cataluña. Dicho de otro modo, yo, por ejemplo, entre otras cosas, tengo, me saqué el título C de valenciano, hace muchos años, y me puede valer lo mismo que el catalán, mientras que en Valencia no lo permiten por aquello de que no están dispuestos a considerar que el catalán sea lo mismo que el valenciano, en fin, esas tonterías que tienen los nacionalistas. Lo que intento decir es que Pujol lo pensaba todo. Cómo atraer a la pieza para abatirla. Cuando tuviese la pieza bien cercana y bien recogida, ni valenciano ni leches. El seu català i s'ha acabat. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. Bueno, pues quiero decir, lo que está pasando en Valencia, lo que está pasando en Baleares y lo que está pasando en el resto de España, de otras maneras, es fruto de ese nacionalismo de Pujol. Todos nuestros males, nuestro cáncer político, ¿se imaginan una España que sale de la transición del 78? Estoy diciendo una tontería. Sin nacionalismo ni nada por el estilo, nada de esto nos hubiera ocurrido. No, claro. Bueno, aquí sí, Pablo, hay una cosa muy clara, ¿no? Y es que los mecanismos de Pujol son exactamente los mismos, por lo menos el intento. Otra cosa es la constitución, ¿no? Es aquello de que la lengua, entenderla como una nación política. Embargo, pues, como bien dice, no es más que una forma cultural de expresar el pensamiento y el sentimiento, evidentemente. Pero este es el tema político. Pujol dice en un momento determinado, su soberanismo puro y duro, el frente del país valenciano. El otro día Mazón le contestaba a una periodista en TV3, decía, usted del país valenciano, dígame, respéteme, no me ofenda, nosotros no somos el país valenciano, eso no existe, nosotros somos la Comunidad Valenciana. Pero bueno, ahí el riquitín del país valenciano es, dice, es especialmente difícil porque el proceso de fragmentación de la lengua, la cultura y la conciencia nacional ha cogido mucho impulso en el país valenciano. Y eso lo decía sin el menor pudor. Y Eliseu Climent, que es su testaferro, el que pone el dinero, el que mueve los hilos, ¿no? El que mece la cuna que ha movido el otro, decía, los valencianos siempre hemos tenido, siempre al presidente Pujol de nuestro lado. Bueno, ¿qué pasa? Pues están subvencionando hasta ahora, que esa es otra de las medidas que a mi entender son positivas que tomó el gobierno actual. Es decir, acción cultural, por el centro 9 de octubre, 9,6 millones. El Bicalé, la plataforma per la llengua, Fundació FUN, Asociació Cívica Tirant-lo Blanc, Escola Valenciana, el Bicalé y la plataforma per la llengua. Todas estas entidades están absolutamente, o han estado absolutamente financiadas por el capital catalán. Digamos, entiendo por catalán el compromiso también. Claro, yo creo que el chollo empieza a acabarse. Es decir, ahora las cosas van a cambiar y a partir de ahí pues tendrán que buscarse los cuartos. Pero ya se encargará Cataluña de llevar ese dinero. Eso ni lo dudemos, porque están intentando construir a través de la lengua. Y otra cosa es la tergiversación de la historia. Los héroes de Cataluña son casi los mismos que los de Valencia. Ya te lo comentaba antes,
Alfredo del Pilós, ¿no? Que ese aquí no tiene ninguna relevancia, pero tenemos a Jaume I, figura absolutamente desvirtuada por el catalanismo, es una cosa increíble, y tenemos a Felipe V, que está colgado boca abajo en el ayuntamiento de Játiva. Y entonces todo el mundo se ríe y se lo pasa muy bien cuando piensan en Felipe V con cabeza abajo, sin entender absolutamente nada de lo que fue la guerra, de la batalla de Almansa, que a todo el mundo alcanza, que es de lo que nos han metido en la cabeza. Bueno, ese es otro de los temas que Óscar Uceda lo está tocando muy bien, y que desde Sociedad Civil queremos un poco hacer una especie de cursos o de tal, para ir poniendo a cada uno de los personajes, de los símbolos que estos han utilizado, para ponerlos en su sitio. Pero vamos, objetivamente, ni de una manera ni de otra, pero objetivamente. Pues ojalá que se vaya haciendo, claro que sí, porque... Y es difícil luchar. Estamos hablando, claro, cuando hablamos de Pujol es un tipo que en el año, si no recuerdo mal, 86, le concede el ABC auténtico, aquel de Luis Manuel, 84, español del año, y aparte tiene la medalla de mérito constitucional, si no me equivoco, que no se la han dado, por ejemplo, a Boadella, que la tiene, por ejemplo, entre otros, ¿no? Pero la tiene Jordi Pujol. Y luego sí que hay un motivo, que en parte, no sé si de pesimismo, al mismo tiempo que comparto este optimismo, pero luego, por ejemplo, mi familia materna es de Asturias, y tú viajas a Asturias ahora y te das cuenta cómo una cosa tan absolutamente artificial como el nacionalismo asturiano está empezando a calar, con la complicidad, nuevamente, de quienes deberían denunciarlo, pero la izquierda está entregada. Entonces ahora rotulan, empiezan por la rotulación, por ejemplo, cambian el nombre de los topónimos, y lugares que jamás se llamaron, ahora resulta que ya solo tienen ese nombre en esa lengua, además, en esa ficción de lengua que han creado, que es el bable, que realmente había un bable en cada valle, y que la gente era ya no bilingüe, es que el bable es un dialecto, ni siquiera es un idioma, pero poco a poco hay otro proceso, hay un pequeño proceso en marcha. Entonces eso da un poco de reparo. Yo quería preguntaros un poco, terminando, y antes si les apetece a ustedes quizá participar un poco, ¿verdad? Pero quería preguntaros cuál creéis que tiene que ser la receta para iniciar, entre comillas, un poco la reconquista por la razón, por la ilustración y por el humanismo en este país, secuestrado por el mérito y el crédito que tienen los tribalismos, ¿no? Y que recuerdo un homenaje muy bonito que hizo Cayetana, o que auspició Cayetana hace unos años a los auténticos héroes de la defensa del constitucionalismo, sí, entre los que tú estás y estabas aquel día. Y Cayetana decía, una de las cosas más importantes, aparte de pedir perdón en parte porque no se ha hecho desde la política lo que se tenía que haber hecho, es dotar de recursos económicos al constitucionalismo, que nunca los ha tenido, a diferencia de los brujos estos tribales que siempre han manejado bastante dinero y sin complejos, vamos. Entonces me pregunto si esa puede ser una de las recetas, la aplicación de la ley otra, porque el 155 tuvo efectos pedagógicos muy positivos, aunque se aplicó de aquella manera y por poco tiempo, ¿no? Y, en fin, ¿qué otras cosas se pueden hacer para ir avanzando hacia un país que se parezca más a un país moderno que a esta cosa premoderna a la que nos lleva? Yo tengo 3 o 4 cosas importantes. Empiezo por la que está señalando y que Cayetana también defiende, ¿no? Incluso tiene una especie de poesía. Para que os hagáis una idea, en Cataluña, algún medio, ya no digo escrito, digital, que sea subvencionado de algún modo, no hay ni uno. Cualquier medio que defienda en Cataluña el constitucionalismo, no estoy diciendo a esta ideología o a esta otra, no, estoy hablando el derecho cívico a ser ciudadanos antes que cualquier otra cosa, lo previo a lo otro, ¿no? No hay ni uno. Y voy a poner solo un ejemplo para que veáis el drama, ¿no? El catalán Funes. El catalán no recibe ni un solo duro. Es que es imposible trabajar así. Es que la gente tiene que vivir. Y ellos han tenido todo el presupuesto de la Generalitat, o sea, del Estado, para que nos han... la desproporción es tan bestial que dijeras, coño, pues si fuese, no sé, para unos el 70 y para otros el 30, pero que no, es el 100% para unos y nada para los otros.
Por lo tanto, Cayetana tiene toda la razón del mundo. Por ahí, esa batalla cultural que hay que dar, si no hay dinero, no se puede hacer nada. Pero más allá de este tipo de cosas, que podría decir unas cuantas cosas, voy a decir una que es de alta política. Si está pasando lo que está pasando actualmente en España con todo esto, solo hay un culpable de verdad. Bueno, a ver, los culpables son los nacionalistas, ¿vale? Dejemos claro eso, ¿no? Pero, ¿cómo nos es la izquierda? Es la izquierda. Ahora ya toda la izquierda. En su momento no fue toda la izquierda, en su momento una izquierda más que otra, etcétera. Pero ahora toda la izquierda. Todos los males vinieron del PSC, que infectaron al PSOE, después Podemos infectó toda la izquierda en general, y en general la izquierda ha hecho un mal inmenso, porque ha impedido que haya mayorías parlamentarias en el Congreso y hiciesen posible voltear esta situación. Porque, entre otras cosas, la izquierda, teóricamente, tiene el arma más poderosa, intelectual, histórica, para, no estoy hablando del comunismo y todas esas cosas, ¿no?, de países totalitarios y tal, sino la izquierda como aquel elemento ilustrado que busca la libertad, la ciudadanía, los valores republicanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues toda esa izquierda hoy no existe. Hoy se ha perdido en los identitarismos y en todas las mandacas, ya sabéis, y ya está. Lo que es necesario, y que yo he luchado toda mi vida por intentarlo, la primera que concluyó en éxito fue Ciudadanos, ¿vale? No lo estropearon pronto, pero no es cuestión de hablar de eso. Pero antes habíamos intentado ya, en el 97, hicimos un partido político que era España Constitución de Ciudadanos. En el 2003, Izquierda No Nacionalista, y en el 2006, Ciutadans, ¿no? Ahora, después hicimos en el 2016 el Centro Izquierda de España, etcétera. No ha habido manera, porque no nos han apoyado por mil cosas. Y Ciudadanos acabó como acabó, no voy a hablar de eso. Si no se consigue un partido de izquierdas para que eso que dice Cayetana, que el tablero se mueva, si no hay un partido de izquierdas con clara vocación nacional, es decir, España, valores de izquierdas, progresistas, de una cierta igualdad social, y con una idea de España absolutamente desacomplejada. No hace falta ser nacionalista, simplemente hay que ser patriota, ¿vale?, en el mejor sentido del término. También con las emociones, que a veces se quitan. Pero también, porque si no, todas las naciones haríamos lo mismo, si no hubiera emociones distintas, ¿no? No podremos hacer nada. Si sale un partido, y acaba de salir, Izquierda Española, con Guillermo del Valle, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero no se va a quedar solo ahí, si no triunfa un partido así, no tendremos solución. Porque hoy el peor enemigo de España es la propia izquierda, empezando por el PSOE. El PSOE que existe hoy ya solo sanchismo, y el sanchismo no tiene nada que ver con Felipe González o la izquierda socialdemocracia que hubo en los años 80 y mediados de los 90. No tiene nada que ver. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, independientemente, ya os digo, de la ideología que tengamos cada cual, a lo mejor piensan, bueno, como tú eres de centro izquierda o algo así, mira, a mí ya lo de la ideología me importa un carajo. Lo que me importa es la justicia, la libertad, el libre pensamiento. En una situación así, lo que me importa primero es eso, y después hablamos. Estoy más con Stuart Mill y su liberalismo social que con otra cosa. Y además bastante más progresista que todos estos juntos. Dicho de otro modo, es necesario apoyar un partido de izquierdas, ya me da lo mismo que izquierda, pero que sea española. ¿Para qué? Para que matemáticamente no haya ningún sátrapa que pueda hacer una mayoría parlamentaria matemática, como está pasando ahora. Si sale un partido de izquierdas y le roba 10, 20 diputados a esta izquierda de pacotilla, antiespañola, nadie, ni siquiera Pedro Sánchez, podría hacer una mayoría parlamentaria matemática. Porque con tal de hacer lo que sea, hará lo que sea.
Y por digo matemática, no de sentido común. Y a partir de ahí, empezar a hacer una batalla cultural que hay que dar y desacomplejar a esta izquierda y darle posibilidades a una parte de la izquierda para que vuelva a tener sentido común y amor por su propio país. Que amar por su propio país es por una ciudadanía, por una nación de libres e iguales, que es lo mínimo que podemos empezar a hacer para ser felices. Si no tenemos eso, no vamos a conseguir nada. Lo que vamos a conseguir es romper España en demarcaciones que se romperán a su vez tal. En Cataluña tendríamos que coger y despertar a Tabarnia, ¿no? Para darle las narices, ¿no? Ya que estáis. Nacioncitas, una confederación de estados independientes, no sé qué. España tal como la conocemos no la volveremos a ver si no conseguimos que haya una izquierda que tenga una representación en el Congreso con una defensa de España inapelable y sin complejos. Bueno, yo, con todos los respetos del mundo, te veo muy optimista con el tema de la izquierda española. Estuve el otro día en Madrid en la presentación y demás. Sí. La verdad es que yo pensaba y echaba en falta más que una denominación como esa izquierda española, que agrupa un determinado sector, una idea más general. Ciudadanos fue magnífica en ese sentido porque hablaba de la ciudadanía y ahí cabíamos todos. A partir del momento que te denominas izquierda, estás excluyendo a una serie de gente que es democrática y que en un momento determinado ha podido caer en las garras del señor Sánchez. Es decir, yo me hubiera encantado ver en ese auditorio, en ese escenario, que era magnífico, que las personas chapó, pues ver otros nombres y otro planteamiento que fuera más liberal, más democrático, pues hablar de los valores, los auténticos valores constitucionales que pueden ser asumidos por la mayoría de la gente. En fin, entiendo tus razones, las entiendo, pero me hubiera gustado a mí otro tipo de coalición política, otro tipo de sentimiento político, que yo creo que es posible, porque lo demostró Ciudadanos. Lo que pasa es que lo que ocurrió fue lo que ocurrió. Entonces, pues bueno, ¿podría haber una mezcla entre ese concepto de que tenía Ciudadanos con la izquierda española? Pues yo pienso que es posible. Y para eso, pues bueno, a lo mejor habrá que moverse desde las autonomías para ir cosiendo lo que es, o tejiendo ese espacio que hoy está huérfano. Porque la verdad es que si vas viendo un poco las encuestas y tal, hay una cantidad de gente huérfana brutal por todos los lados que no sabe realmente ni a quién votar. El ocupar ese espacio es importante. Pero yo no le llamaría de izquierdas, con todos los respetos hacia la izquierda, porque me parece que es tan legítima como la derecha o como tal. Es decir, etiquetas no, pero jugamos con ello. Sí, yo no sé si compartís en ese sentido. Ciudadanos pudo, y no quiero que esto se convierta en un lamento por lo que pudo ser y no fue y tal, pero Ciudadanos y antes UPyD también conjugaron un poco lo mejor de cada casa, el socialismo democrático y el liberalismo ilustrado, y era un poco casi la línea, como casi parecía un campus del mejor Harvard o una cosa así. Pero quizá este país, con esta tendencia a la polarización, al sectarismo y tal, pues no admitía una propuesta de ese cariz y tendemos siempre, no sé, tampoco quiero que seamos excepcionales ni peores que otras naciones de nuestro entorno, pero es cierto que aquello no fructificó. En cualquier caso, si ha habido alguien que epitomiza y simboliza esa conjunción, ese liberalismo democrático y ese socialismo democrático y liberalismo ilustrado, eres tú, Antonio, con tus libros, con tu trayectoria, con tu lucha constante, que yo creo que son un motivo incluso en los momentos más oscuros, de optimismo y una demostración de que al final la política no es algo que debemos delegar en otros, sino que hay que coger el toro por los cuernos y tirarse a la arena y participar, porque solo así podemos conseguir que haya cambios. Y bueno, nada más que celebrar la reedición, esta tercera reedición de este libro legendario con poderosas y justificadas razones, y bueno, animar a todos los que no lo hayan leído a acercarse a él y a que hagan un poco de proselitismo, porque realmente
merece muchísimo la pena y es un hito en la literatura española de los últimos 30 años. Nada, agradecer mucho pues vuestra presencia y vuestra generosidad y a ustedes si les apetece preguntar algo, quieren comentar algo, pues sí, encantados. ¿tenéis alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, muy brevemente felicitar a Antonio y a los ponentes por el interés. Antonio, felicitarte por tu valentía y tu testimonio escrito, que lo leeremos algunos con gusto. Yo en la línea constructiva de... A veces vamos a ser críticos con los propios españoles. Nos falta a veces ideas constructivas para levantar alternativas, digamos, más fuertes, más atractivas, más convincentes que los nacionalistas, que los independentistas, etc. Entonces, yendo en lo concreto, yo te quería preguntar, me ha sorprendido un poco que solo hablaras de la izquierda española. Yo creo que el gran hueco es el centro-izquierda, complementario con la izquierda española. Es decir, el PSOE ha hundido lo que podía ser la socialdemocracia o el liberalismo social, el socialliberalismo. Ahí hay un gran hueco que ha abandonado el PSOE y que estoy contigo, que hace falta izquierda. Esta izquierda española parece que juega a ser alternativa a lo que era Izquierda Unida, Sumar, pero el gran hueco es la moderación. Entonces me sorprendía un poco porque tú vienes de un partido, y además siendo fundador, de un partido de origen centro-izquierda, no de izquierda. Y entonces ahí es donde yo te quería preguntar, porque ahí es donde veo yo las posibilidades. Y he visto movimientos en esa dirección. Por ejemplo, la Tercera España de Iñaki Ezquerra, que también convocó actos en que Francesc de Carreras, otros estaban interesados. Esa gente, ¿qué va a hacer esa gente de centro-izquierda socialdemócrata más moderada que ha sido expulsada del PSOE, como Nicolás Redondo Terreros o Leguina? Leguina ahora se acerca mucho al PP. Pero bueno, por acabar, ¿qué piensas tú de ese hueco que no has mencionado del centro-izquierda? Que creo que... Porque ahí se gestó una cosa que luego salió mal, diciendo el propio Francesc de Carreras y otros. Había un grupo de intelectuales muy interesante en Cataluña que dejó demasiado pronto esa vertiente política, que es interesante, en manos de jovencitos beneméritos, pero que no cuajaron, desde Albert Rivera o Inés Arrimadas. Entonces decían en una de estas presentaciones hace unos meses, nos gustaría una componente intelectual, pero no dejarla tan de la mano. Bueno, me quedo ahí para ver qué piensas del centro-izquierda. Perdona, sí, te contesto muy brevemente. Si me preguntases a mí qué pienso yo y qué me gustaría a mí, yo voy a defender lo que he defendido siempre, que es un centro-izquierda, con un liberalismo social, donde el fanatismo de la izquierda histórica cercana a las izquierdas comunistas y todo esto simplemente me dan horror. No puedo estar más lejos. Pero yo he querido antes no hablar de ideología ni nada, sino, estaba preguntando Julio, creo que con cierta puntería, soluciones para esto. Entonces decía que en este momento hay tal grado de alienación mental en la izquierda que es necesario que una parte de los que votan a la izquierda le des la oportunidad que vayan a pacer en esa izquierda, en esa alfalfa, dándole su propio lenguaje con el que están a gusto, para despertarle de ese sueño inmenso que tienen, que es una pesadilla para los demás. Y entonces, en ese sentido, cuando dicen izquierda española, incluso con cierto, si leéis el libro de Guillermo del Valle, hay cierto lenguaje marxista que particularmente a mí no me gusta, pero lo entiendo, pero no le demos tanto valor a ello, sino el intento de que una parte del podemismo, de los de Sumar y de cierto PSOE puedan llegar a estar a gusto para que puedan también ellos estar en un partido de izquierdas y además sentirse españoles normales.
Y eso solo lo puede hacer un partido que tenga credibilidad de izquierdas. Yo particularmente no quiero un partido de izquierdas a secas. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero es necesario como instrumento en un tiempo histórico determinado donde nos han metido de forma inadecuada, salir de ahí, pues como cuando se te cae una rada al pozo y le echas unos ganchos para sacarla, ¿no? Necesitamos un partido así y sobre todo necesitamos un partido de izquierdas que haga imposible que otro Pedro Sánchez pueda formar un gobierno matemáticamente posible. Y si hay un partido de izquierdas español, será imposible. Porque ese partido nunca votará juntamente con los nacionalistas o con Bildu o con quien sea. Nunca lo haría. En este caso, Izquierda Española nunca lo haría. Y se le acabó el chollo. Es en ese sentido, como un instrumento de... Pero, como la pregunta tenía una doble vertiente, ¿hay espacio para eso? Claro que lo hay. ¿Cómo no lo va a haber? Y le digo más. Aparte de Izquierda Española, hay un conglomerado muchísimo más amplio que está ahí bulliendo, que es real, y que en cualquier momento puede surgir. Lo que pasa es que las circunstancias electorales han estropeado la cosa, no estropeado, sino han distorsionado los tiempos, que va a surgir y que va a estar con esa izquierda española de otra manera y que es muy posible que acabe en un centro izquierda, porque si no, no será posible. Hola, Antonio. Hola. Bueno, yo lo que te quería comentar en relación a esto es que es lamentable que dentro de esa izquierda haya gente que realmente sean patriotas españoles, y los hay, los varones que llamamos, los antiguos varones, ¿verdad? Y que sin embargo sean voces absolutamente calladas y que dentro del PSOE solo prevalezcan los, en teoría, pseudocomunistas y los enemigos de España, cuando dentro del PSOE aún existe gente que son capaces de defender los valores. En la última carpa de Impulso Ciudadano en Barcelona estaba Alfonso Guerra. Y cuando me firma un libro digo, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a poner como usted? Dice, pues me lo vas a contar a mí. ¿Vale? Eso por una parte. Por otra, en Cataluña sí que hay una forma de revertir esto. Y gracias a Dios, la sociedad va por un lado y los políticos por otro. Lamentablemente, el nacionalismo catalán o el ultranacionalismo catalán estaba en sus momentos más bajos hasta que llegó Sánchez. Quien ha resucitado el nacionalismo ha sido Sánchez. Nunca ha sido capaz el nacionalismo catalán de sacar a la calle lo que nosotros fuimos capaces de sacar el 8 de octubre de 2017. ¿Vale? No han sido capaces. El 11 de septiembre cada vez existe menos gente y eso que hacen lo mismo que Franco, llenar autobuses con sándwich para que la gente vaya de los pueblos a pasar un día a Barcelona. Aún así no lo consiguen. Pero hay una realidad que es otra, que es la juventud. ¿Vale? La juventud sí que les enseñan en catalán, pero sus redes sociales no son catalanas. Sus programas de televisión no son catalanes. Y se relacionan en castellano. ¿Nacionalistas o catalanistas? ¿Perdón? Corrijo con amabilidad. ¿Nacionalistas o catalanistas o los independentistas? Los hijos de catalanistas. Porque catalanes son todos. No, exacto, yo soy catalana, ¿vale? Y yo digo, los hijos de los ultranacionalistas o independentistas, estos ven Netflix y no lo ven en catalán, ven todas las redes sociales y no en catalán, Y se lo digo porque en mi familia es así, ¿vale? O sea, mi hijo no es nacionalista, ni mucho menos, todo lo contrario, pero lo que sí es cierto es que todos sus amigos de la Pompeu Fabra, y Dios sabe que es una fábrica de independentistas, pues en las redes sociales se hablan en español, ¿vale? Su música es la latina, sus amigos, casi todos son españoles y tal. Es decir, la realidad de la juventud que se desentiende mucho de la política hoy en día, y que realmente lo que les importa son sus vidas sociales y sus redes sociales, es en castellano. Y por ahí, a lo mejor, hay un atisbo de solución en un futuro. Muchas gracias. Buenas tardes. He escuchado con mucha atención y precisamente por ello creo que hay que... Bueno, yo siempre que tengo ocasión le digo,
La izquierda tiene una estrategia y yo lamentablemente lo digo, lo repito cada vez que puedo, pero no me hace mucho caso, y es que tiene una palabra mágica que es la palabra progresismo. Y claro, si no vamos a la raíz, de nada sirve hacer un partido de izquierda española, porque no lo van a tratar de facha y va a funcionar. ¿Por qué? Porque la izquierda es la buena y la derecha es la mala. Entonces, hay que desenmascarar la izquierda. No es progresista, porque no lo es, hace mucho tiempo que no lo es. No lo es, y la mejor prueba de que no lo es, se ha vaciado de contenido. Es decir, que nosotros pensábamos que la izquierda, por lo menos yo también vengo de la izquierda, pensábamos que defendíamos pues la verdad. Es decir, independientemente de una ideología, una persona que se reclama realmente de izquierda dice, no, yo estoy aquí para denunciar si esto es falso y yo tengo que decirlo, yo no me puedo callar, yo tengo que decir esto está mal y hay que hacerlo mejor. La crítica, ¿no? Pero no hay nada más revolucionario que la verdad. Entonces, si es verdad, pero molesta, te apartan. Entonces, a ver, la mejor prueba de que esta izquierda está podrida, es una mentira, es falsa y siempre hay que repetirlo. Progresista no es verdad. Tú no eres progresista, tú eres mentiroso. Esto es un falso progreso. Hemos retrocedido. Entonces hay que desenmascarar esta izquierda y la mejor prueba es que se ha asimilado al nacionalismo. Es decir, que hoy la izquierda es el baluarte del nacionalismo. Ha legitimado todas las tesis nacionalistas y hay que ir ahí y no basta... un partido político, porque lo hemos visto con Ciudadanos, hace falta ir a la batalla cultural, pero de lleno. Como no me conocen, tengo un acento porque he nacido en Francia, soy de padres españoles y yo me he criado fuera, y cuando he venido aquí a España, que venía de Francia, me quedaba muy extrañada porque digo, pero ¿aquí qué pasa en Cataluña? Que son españoles. Dicen que no son españoles. Y yo he nacido en Francia y soy española. ¿Pero qué pasa? Esto no es normal. Claro, y yo venía aquí y alucinaba. Pero claro, rápidamente he visto que la izquierda española es un mito. Esto no es izquierda, esto es porquería. Perdón la palabra, pero es que es auténtica porquería. Y si no se desenmascara la izquierda, es decir, ese falso progresismo, la batalla está perdida. ¿De acuerdo? Bueno, muy cortito. No es progreso pactar con partidos cuyo lema es Dios, patria y ley vieja, que es el PNV. Si ese es un gobierno de progreso, que venga Dios, porque eso es ley vieja, son leyes medievales. Ese es el progreso. Ese es el progreso. Un pequeño apunte solamente, a lo que dice usted. Yo lo que diría es, queda en el tintero un aspecto que deberían de tomar nota. Cuando hablamos de desenmascarar, hay que poner siempre, continuamente, en contraste con Europa. Siempre. El europeísmo la definición de europeísmo es lo contrario del nacionalismo. Esa es la definición del europeísmo. Por tanto, hay un defecto ahí, hay un ramal que hay que explotar a fondo y hay que ponerles delante del espejo cuando los nacionalistas dicen el 100% de ingresos y vamos a obligarles a tener unas inversiones fijas de un X% todos los años y las balanzas fiscales, etcétera. Eso es antieuropeísta. El informe de Delors y toda la política regional europea está concebida para que haya solidaridad interterritorial entre todos los países y regiones de Europa. Lo que ellos hacen es I want my money back. Eso es lo que hay que hacer. Los que están con ustedes es lo que tienen que hacerles ver a la gente. Estos señores no son europeístas, no caben en Europa. De hecho, están en el
grupo parlamentario del Blanc Belang. Y el Blanc Belang son los herederos de León de Grel, mano derecha de Hitler en Bélgica. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer continuamente. Y dejarse de otras tonterías. Bueno, tonterías no son tonterías, pero es decir que esto es sustancial. Contrastarles siempre con Europa. Siempre con Europa. No puede ser. ¿Qué ocurre? Que ellos van a hacer lo mismo. Si ellos se separasen, cuando entrasen en Europa de nuevo, si es que entran, que no entrarán, o no entrarían, porque la primera que los vetaría sería Francia. Cuidado, no España. ¿Harían lo mismo? Con el presupuesto comunitario, diría, I want my money back. No lo harían. Entonces, si no lo harían, ¿por qué con nosotros sí lo hacen? Ese es el donde les puede picar. Es una cosa. Y la otra cosa era el tema de la ley electoral. ¿Qué hay que cambiar? Hay que cambiar la ley electoral. Porque estos partidos tienen sobrepoder. Tienen un exceso de poder en proporción al peso que tienen político. Y eso está estudiado por estudios de politólogos, no es que no me lo inventé yo. Eso es punto número 1. Y punto número 2, el problema que tenemos en España, y eso está explicado en el libro que hablábamos antes de Torcuato Fernández Miranda, Lo que el rey me ha pedido, está explicado perfectamente bien. Suárez le ofreció a Arzayus cerrar el capítulo 5 de la Constitución. Y Arzayus lo iba a acordar para cerrar. Pero tuvo miedo Arzayus de que fuese una trampa de Suárez y no lo cerró al pacto que le había ofrecido Suárez. Y por eso estamos donde estamos. Ese es uno de los problemas. Y un comentario. El tema no reside solamente en la libertad. Porque podemos tener libertad, pero la gente cuando tiene libertad, y lo sé por un compañero mío que era profesor catedrático de la Universidad de Barcelona, dice, no, yo a los niños no los llevo a castellano. No, pero ¿por qué se los puedes llevar? Es que no quiero que sean discriminados. Es que es un problema social, no es un problema de leyes. Quiero que estén integrados en la sociedad catalana. Es un problema de integración social. Gracias. Muchas gracias. Bueno, dos cosas. Ahí tenéis los libros de Antonio Robles, para quien lo quiera adquirir. Ha sido un honor teneros a los tres aquí, ha sido un honor que no vamos a olvidar. Muchísimas gracias. Y otra cosa bonita, está en todos los cines de España la película, el documental Hispanoamérica, ¿cómo es el subtítulo? Unidos en... Es algo precioso y hay que ir a verla, y ahí se nos pasan todas las tonterías. Somos 600... ¿Cuántos millones de hispanohablantes? Y eso es lo que tiene más fuerza de todo. Gracias, Antonio, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias.